Cum mica salis. El sabor de las palabras. La Navidad en el Corán. Seguro que más de uno se ha extrañado con el título. La Navidad es una fiesta cristiana, por supuesto, pero quizá mucha gente ignora que el Corán también habla de María, nada menos que citada en 33 ocasiones, y de Jesús, que es considerado el profeta más grande antes de la llegada de Mohammed. Hay coincidencias sorprendentes, pero también hay enormes divergencias. Pero se puede decir que el Corán habla del nacimiento de Jesús y habla mucho de su madre, la Virgen María, a la que se le concede un enorme honor y respeto. Pero antes de entrar en los detalles, aclaramos que el Islam y el cristianismo tienen formas muy diferentes de entender la revelación. La Biblia judía es un conjunto de libros que no se pueden separar de la historia. Es la recopilación de un proceso de muchos siglos en el que se relata la historia de la relación de Dios con el pueblo de Israel en un arco de tiempo de casi 2 milenios. El Nuevo Testamento para los cristianos también es una historia, pero en este caso centrada en un personaje perteneciente al pueblo de Israel, Jesús, y abarca un periodo mucho más corto. Desde la composición de los Evangelios hasta la aparición del último libro del Nuevo Testamento, transcurre un periodo de aproximadamente medio siglo. En el Corán, sin embargo, no existe esta perspectiva histórica. El Corán es revelado directamente por Dios a su profeta Mohammed, fundamentalmente la noche del destino, aunque en la tradición musulmana se admiten dos periodos de revelación, el periodo de Medina y el de la Meca. Pero en el Corán no hay historia, y veremos que cuando toma elementos de la Torá hebrea o de los Evangelios lo hace a su estilo, desvinculando a los personajes del contexto histórico y geográfico. Para los cristianos, por otro lado, toda la escritura se interpreta a través de Jesús. El libro se refiere a una persona, Jesús, pero, por el contrario, en el Corán, el enviado de Dios, el profeta Mohammed, tiene como misión hablar del libro. La perspectiva es inversa. Vamos a ver qué se dice de María y de Jesús en el Corán. La primera sura o capítulo del Corán en el que se habla de María y Jesús es la número 3. Allí aparecen algunos personajes del Antiguo Testamento, como Moisés, Abraham, Aarón, Noé y también Zacarías. Antes decíamos que el Corán elimina toda referencia geográfica y temporal, pues para muestra un botón. María, según el Corán, es hermana de Aarón y de Moisés. Hace pues un salto de 13 siglos y no hace ninguna alusión al lugar donde se encuentra. En la Sura 3 comienza hablando de la familia de María. Su padre se llama Imra, no se dice el nombre de su madre. Y María es consagrada desde el embarazo al Señor por parte de Imra. Es una joven piadosa, entregada a la oración. No se dice dónde habita, aunque habla de un santuario. No se especifica cuál. Y es allí donde se le aparece el ángel. Y el Corán lo cuenta así. Recuerda, cuando los ángeles dijeron, María, Dios te ha escogido, te ha purificado, y te ha escogido entre las mujeres del mundo. María, dedícate a tu Señor, prostérnate y arrodíllate con los que se arrodillan. Tú no estabas con ellos cuando echaron suertes con sus varas, para ver quién de ellos sería guardián de María, y no estabas tampoco con ellos cuando disputaban. Recuerda, cuando los ángeles dijeron, María, Dios te anuncia una palabra de su parte, cuyo nombre es el Mesías Jesús, hijo de María, honorable en la vida de acá y en la última vida. Y será de los allegados. Hablará a los humanos en la cuna como un adulto. Y será de los virtuosos. Dijo ella, Señor mío, ¿cómo voy a tener un hijo, cuando ningún hombre me ha tocado? Dijo él, así será. Dios crea lo que Él quiere. Cuando decide algo, no tiene más que decir, sé. Y es.
Como curiosidad, destacamos la alusión a San José, cuando se habla en este texto del Corán de quién sería el guardián de María, aludiendo a un evangelio apócrifo que cuenta la leyenda de la famosa vara florecida de San José, la cual ha formado parte de la iconografía de este santo. También es curioso constatar que para el Islam Jesús nace virginalmente de María. La escena de la Anunciación además se repite en la Sura 19, la cual es dedicada casi totalmente a María. Y en esta sura se añade el nacimiento de Jesús, siempre fuera de referencias geográficas. Solo se alude a una palmera en la que María se apoya en el momento del parto, en medio del desierto. Habla el Corán del gran dolor que le causa a María el alumbramiento hasta el punto que desea haber muerto. Sin embargo, la voz de Dios le consuela y por otro lado hace que caigan dátiles de la palmera y que surja una fuente cerca de ella. En la Sura 19 se habla de Zacarías, del nacimiento milagroso de Juan. Hay además una escena sorprendente, pues después del nacimiento de Jesús, a María la llama su familia a capítulo y le reprochan el nacimiento de Jesús, pues ella siempre ha sido una muchacha piadosa y casta. En este momento es Jesús, el bebé recién nacido, quien toma la palabra y declara ante todos que su nacimiento es obra del poder de Dios. Sin embargo, a lo largo de la sura se insiste una y otra vez en que Dios no tiene hijos. Jesús nace por intervención de Dios, es el enviado de Dios, pero no puede ser llamado hijo de Dios, tal como los cristianos hacen. Es interesante constatar las coincidencias entre el Islam y el cristianismo en cuanto al respeto mostrado a María y Jesús, pero no hay que confundir las cosas. A pesar de los puntos de coincidencia, el Islam y el cristianismo parten de formas muy diferentes de entender a Dios. La pretensión de unificar las religiones diciendo que todos creemos en un mismo Dios es un vano intento. Está bien conocer los puntos de contacto, pero la imagen de Dios del cristianismo es la de un Dios hecho carne, hecho historia, acontecimiento, comprometido con el momento en que vive. Esa es la gran noticia, es la mejor revelación. Dios se muestra actuando en la historia, y en Jesús actúa con bondad en favor de los últimos. Sin embargo, el Islam insiste mucho más en la radical distancia que existe entre Dios y los humanos. Es importante conocer estas diferencias para evitar malentendidos. El diálogo interreligioso facilita la comprensión mutua, pero no puede pretender que nadie renuncie a lo fundamental de su fe en favor de la obra. Se trata de conocerse para respetarse, buscando los puntos de contacto y la posibilidad de colaborar en favor de un mundo más justo. Lejos estamos de aquellas épocas en las que se buscaba el proselitismo y convencer al otro, aunque algunos se empeñen en hacernos retroceder a un pasado que mejor es evitar. En estos días navideños hemos ofrecido esta insólita perspectiva con la intención de contribuir al mutuo conocimiento, pues lo quieran o no, la Europa del futuro va a ser mestiza y pluricultural, pluriétnica y con varias religiones, aunque ciertos grupos prefieran ignorarlo, mirando al pasado. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.